Buenos días a todos, hoy vamos a hablar de Irucheck, la plataforma que utilizamos para llevar la trazabilidad de los EPIs. Informaros, para entenderlo bien, que Irucheck es una base de datos en la que vamos a manejar EPIs con una interfaz que es cómoda y que además esos datos están vinculados a un chip NFC. Los datos de un EPI concreto se vinculan a la numeración que tiene el chip NFC, pero como base de datos se puede utilizar también sin el chip NFC. Eso por entender un poco la base general de esta aplicación. Nosotros incluimos empresas, modelos de EPIs y después de tener esos datos vamos creando EPIs con código único. Que sepáis que no solo está cerrada para los equipos de Irudek, se puede revisar y se puede crear todos los modelos de todos los EPIs con los que estéis trabajando. A partir de ahí podemos manejar Irucheck a través de un PC y si vamos a leer chips utilizaríamos un lector NFC para ese PC y podemos trabajar también con Irucheck en el teléfono, en el smartphone o en la tablet. A partir de ahí, si estamos utilizando el smartphone, evidentemente, si vamos a utilizarlo con chips, necesitaremos que esté activada la función NFC, que tenga función NFC y que no esté bloqueada. En Apple está desbloqueada de origen, en Android igual tenéis que desbloquearla vosotros. Y una vez que entramos desde la aplicación que hayamos descargado en el smartphone o en la tablet o en la web, podríamos entrar en nuestra base de datos. Bueno, en este apartado vamos a explicar cómo se accede al software, a esta plataforma. Podemos acceder desde el PC o podemos acceder desde nuestro teléfono y nuestra tablet. Para la revisión de EPIs a nosotros nos ha resultado mucho más sencillo acceder desde el teléfono, leer el chip desde el teléfono y gestionar la plataforma desde ahí. En un momento dado, si vamos a gestionar los datos desde el ordenador, para toda esa parte de escritura o tratamiento de datos, seguramente sea más sencillo hacerlo desde el PC. Vale, de una u otra manera. Para el smartphone y la tablet nos descargamos la aplicación, para el PC entramos en www.irucheck.com. Una vez que llegamos a esta plataforma tenemos una primera opción que es abrir hoja de producto. Si abrimos la hoja de producto, lo que nos permite la aplicación de forma gratuita es poder leer un chip. La lectura de este chip que contienen los equipos de Irudek ya desde fábrica, al 95% de los equipos anticaída, les incorporamos este chip, ya sea en la etiqueta o ya sea en zonas donde marcamos con un icono que tienes el NFC. Si ese chip lo leemos con el teléfono o con el lector NFC que conectamos al ordenador, se nos abre esta ficha de producto. Dentro de la ficha de producto podemos comprobar los datos del equipo y las revisiones que se le han realizado. Los datos que son sensibles veréis que vienen punteados. Podemos acceder a las revisiones y dentro de estas revisiones ver el informe de la revisión y los datos sensibles también están punteados. Esta opción es gratuita. Solo tenemos o que descargar la aplicación o que entrar en la web. Para poder inspeccionar estos equipos sí que necesitaremos tener una opción de pago, que es la de inspector, que ya te permite crear modelos de EPIs, crear empresas y luego esos modelos ya darles un nombre propio, un código único, un número de serie, vincularlos a una empresa y meterlos dentro de nuestra base de datos. Por lo tanto, que sepáis que Irucheck no está cerrado solo a los equipos de Irudek. Si no existe ese modelo, se pueden comprar pegatinas o sin la pegatina, que es el chip NFC, también se puede gestionar la información solo con la base de datos. Si vamos con el chip NFC, se pega tanto en plástico, hay unas que son para metal, por si el equipo solo tiene zonas metálicas donde pegarlo, y a partir de ahí creamos empresas
y sobre los modelos que hay podríamos ya vincular un modelo con un código único a esa empresa. Y si el modelo no existe, podemos crear ese modelo de EPI también, modelos genéricos, ya no los que tienen el número de serie concreto. Eso os explicamos luego cómo funciona. Para acceder a la aplicación que tenemos de inspector, entraríamos con un código de licencia, un nombre de usuario e iniciamos sesión. O si tuviéramos vinculado la tarjeta personal de cada uno de los usuarios, lo único que necesitaríamos es entrar en la tarjeta y leer la tarjeta con nuestro lector NFC y entraríamos directamente en la aplicación. Vale, una vez que entramos en la plataforma nos vamos a encontrar esta estructura general, en la que hay dos componentes principales, la barra superior y la barra lateral. Os explico así muy rápido los componentes y más adelante ya entraremos en detalle. Este sería el panel de control que nos lleva al tablero inicial. Aquí tendríamos el tablero inicial de los equipos de protección personal, de los EPIs, que vamos a gestionar. Y si os fijáis, en el momento que yo paso de uno a otro, nuestra barra lateral también cambia sus opciones. Por lo tanto, desde la barra lateral podremos manejar el panel principal. Si cambiamos a EPIs, manejaríamos el panel de EPIs. Si cambiamos a dispositivos anticaída sistemas, que normalmente se trabajan como líneas de vida, pero que no solo pueden ser líneas de vida. Imaginaros que tenemos una red en una luminaria o similar, también podríamos incluirla en esta parte de dispositivos anticaída sistemas. ¿Vale? Aquí manejaríamos desde el panel lateral sus opciones, empresas para incluir empresas o manejarlas desde aquí, la parte de importaciones, si vamos a descargar plantillas para introducir de forma masiva datos de las empresas, las divisiones, las sucursales o los trabajadores de esas empresas, para los EPIs y para las líneas de vida o sistemas anticaída. Y luego nos vamos a la parte ya de ajustes de los datos de empresa, del estado de la licencia, los usuarios que maneja la empresa, que normalmente estos usuarios se parte de un único usuario y cada usuario tiene luego otro precio a pagar anualmente, y los roles de cada uno de los usuarios, de los que luego hablaremos un poquito. En el panel lateral lo que vamos a ir encontrando son las opciones para poder gestionar cada uno de los puntos del panel superior. Podemos fijar el panel lateral o dejarlo de tal manera que pudiéramos cerrarlo o abrirlo, y aquí tendríamos la parte de gestionar los datos del usuario y la configuración de correo electrónico, de la cual hablaremos también después. En cada uno de los puntos del tablero superior tenemos la posibilidad de añadir diferentes atajos de las inspecciones, del estado del producto, de tal manera que una vez que volvemos al panel principal nos queden esos atajos y esa visión genérica de lo que hemos realizado. Tanto en los EPIs también, si nos vamos a añadir acciones y añadir widgets, podríamos ir añadiendo esos atajos y esos widgets. Vale, en este cuarto vídeo vamos a ver cómo se manejan las configuraciones generales de la plataforma. Para acceder a ellas clicaremos en este botón de ajustes y nos da paso a estas diferentes opciones. Datos de la empresa, en los que podemos incluir y editar todos estos datos. Recordar que siempre después de editar tendremos que clicar en guardar. Tenemos el estado de la licencia con su código, el nivel de licencia, que en este caso es gratuita, pero podría ser completa, los usuarios que tenemos,
fecha de vencimiento, datos básicos de la licencia, gestión de usuarios, todas aquellas personas que están vinculadas a esta licencia. Normalmente, ya os digo, la licencia es para un usuario, pero podemos ir añadiendo usuarios si contratamos esa función en la plataforma. Aquí podríamos editar ese usuario, duplicarlo, eliminarlo o asignarle una tarjeta. La tarjeta se asigna para poder tener acceso y para poder firmar directamente las revisiones con el lector. Si nos vamos a la administración de roles, aquí tenemos la opción de añadir un rol. Imaginaros que ponemos un rol test y le vamos dando los permisos para cada una de las opciones que aparecen en EPIs, en líneas de vida o dispositivos anticaídas, en empresas, para que pueda gestionar más de una empresa o simplemente no pueda tocar la parte de empresas, informes, importaciones, que es cuando vamos de forma masiva a través de un Excel a incorporar a nuestra base de datos EPIs, empresas o trabajadores de esas empresas, por ejemplo, y tendríamos la parte de configuración de la empresa si permitimos que a través del rol test se configuren estos datos. Podríamos guardarlo y luego asignarle este rol a cada uno de los usuarios. Cuando lo editamos podemos marcar ahora este nuevo rol. En cuanto a la configuración general, estos serían los puntos que podemos modificar. En este vídeo explicaremos las opciones de usuario y funciones de soporte que tiene la aplicación. Para las opciones de usuario, clicaremos en este botón de ajustes y nos da paso a los datos del usuario de esta licencia, uno de los usuarios, con su nombre, la contraseña si queremos editarla y diferentes datos. Podemos acceder también a la configuración de correo electrónico y esta parte es interesante porque podemos marcar diferentes opciones, que me avise antes de que venza la licencia, tener en cuenta que la licencia hay que renovarla. Si no se renueva la licencia, a partir de los 60 días que la licencia ya no ha sido renovada, los datos pasan a una papelera. Entonces esa parte es importante tenerla en cuenta. Podemos pedir que nos dé alertas de los EPIs que hemos inspeccionado. Diariamente tendríamos opción de cambiar la periodicidad y hacerlo semanal o mensual y nos avisaría cuándo va a caducar un equipo, cuándo necesitamos pasarle de nuevo la revisión, nos iría dando esa alerta automática con todos los avisos que se hacen en el calendario cuando hacemos una inspección. Luego os lo explicaré, pero en cuanto inspeccionamos un equipo, salta un aviso directo al calendario para que al año siguiente esté marcada que ese equipo tiene que realizar la revisión. Y podríamos hacer esa misma opción con las líneas de vida, que nos mande un mail la plataforma automáticamente para avisarnos de las líneas de vida que requieren de inspección. Nos avisará un mes antes de que caduque la inspección, tanto en los EPIs como en las líneas de vida. Nos manda una tabla con todos los EPIs y las líneas de vida que tenemos que revisar el mes que viene. Y eso ayuda mucho, tanto a la trazabilidad como revisores, como a la trazabilidad que tienen que llevar las empresas que gestionemos. Si estamos gestionando con la plataforma diferentes empresas, no son únicamente nuestros equipos. Guardaríamos y se quedaría ya cerrado. En cuanto a las opciones de soporte, que sepáis que tenéis la opción de acceder al tutorial desde este botón y tenéis la opción también de marcar, si no encontráis respuestas adecuadas en el tutorial, desde este ticket, las dudas que tengáis, el soporte técnico de la plataforma. Solicitamos la asistencia, damos el tipo de solicitud, el asunto
Enviamos y nos llegará un correo con vuestra consulta. Que sepáis también que si accedéis a la web de Irudec, os vais a la protección anticaídas y entráis en Irucheck, desde aquí tenéis la opción de descargaros el tutorial en formato PDF. Tenéis todo esto que vamos a hablar en el vídeo descargable desde nuestra web. Vale, en esta sección de gestión de EPIs veremos todas las funciones que nos van a permitir como inspector controlar y gestionar los estados de los EPIs, ya sean los míos o los de las empresas a los que les estoy realizando esta gestión de las revisiones y la trazabilidad. Entraríamos, por lo tanto, en la barra superior en EPIs y nos encontramos el tablero principal con las acciones y los widgets que hemos dejado configurados. Podríamos leer productos. Si nos vamos a la lectura del producto, pasamos un chip, que sepáis que al 95% de los equipos anticaídas de Irudec les incluimos un chip, que puede estar marcado con un icono o cercano al número de serie, a toda la parte del etiquetado con el número de serie. Lo leeríamos y nos daría la ficha del producto y las revisiones que se le han realizado. En este caso, además, nos da los nombres completos de esas revisiones. Si estuviera gestionándose por alguna otra empresa, igual nos daría el aviso de que esa gestión de ese EPI lo está realizando otra empresa y que nos deberíamos poner en contacto con ella. Vale, esto en la parte de leer producto. Si leemos un chip que no ha pasado nunca por manos de un inspector, por lo tanto no está en ninguna base de datos de Irucheck, nos marca como producto no reconocido. Para que pudiera reconocerse tendríamos que inspeccionarlo por primera vez. Nos vamos a inspección de EPIs, leemos ese chip o incluimos su número único. Tenemos las dos opciones, no es solo la lectura del chip, sino que si introducimos su número de lote y serie, también nos llevaría a esta pantalla. Podemos manejar los equipos sin necesidad de tener el chip. Buscamos su modelo, por ejemplo, un Expert 100, lo incluimos en una empresa, vamos a pensar Confecciones Manu, por ejemplo. Por lo tanto, vinculamos este equipo a esta empresa. Si no tenemos incluida esta empresa previamente, tendríamos que haberla marcado en el apartado de empresas. Luego veremos cómo funciona. Podríamos incluir kit de los equipos, donde agrupamos diferentes EPIs para un mismo trabajador, que no es el caso. Esa parte se gestionaría desde aquí, luego la vemos. Podríamos incluir, si la empresa tiene trabajadores, en este apartado los trabajadores que le hemos guardado a esa empresa. Imaginaros que nos vamos a esta otra empresa. Aquí tenemos marcados trabajadores. Pues ponemos Manu Irudec, fecha de producción, vamos a pensar que fue ayer, fecha de primer uso, ayer también, fecha de última inspección, hoy, y su código único. Por ejemplo, su número de lote y su número de serie. En el momento que lo guardamos, este equipo, este EPI, se nos queda registrado en registro de EPIs. Y como estábamos en inspección de EPIs, nos salta directamente a su inspección. Aquí tenemos 3 bloques, la ficha del equipo con sus datos, el bloque para las revisiones, podemos poner todo positivo, y si es negativo o a reparar, tendremos que manejarlo desde esta checklist. Imaginaros que simplemente tenemos que reparar la etiqueta identificativa. Si marcamos como reparar, nos va a saltar al registro de reparaciones. Si marcamos como negativo, nos saltará que el equipo ya no está en uso, está fuera de servicio. Ambas opciones van a quedar registradas en registro de inspecciones. Podemos
hacer eventos personalizados en el que podríamos, por ejemplo, recordatorio de reparación. Y marcamos una fecha en la que queremos que nos salte el aviso de ese recordatorio. Quedará grabado en nuestro calendario. Podemos poner notas, pondríamos inspección de prueba, por ejemplo, y nos quedaría firmar la inspección. Tenemos dos opciones para firmar la inspección. Puedo o firmarla a mano, o si tengo registrada la tarjeta de usuario, pasando la tarjeta del usuario, nos quedaría la inspección registrada. Si no, vamos a guardar, clicamos y esta inspección que hemos realizado nos la encontramos en registro de inspecciones y aquí tendríamos en fecha de hoy, para este equipo y esta empresa y este trabajador, esta inspección. Si quisiéramos reparar este equipo, nos iríamos a reparar EPI, escaneamos este mismo chip y nos salta una opción parecida a la de inspecciones. Tenemos la ficha del equipo, pero en el informe solo nos van a salir los elementos que necesitábamos reparar. Hemos marcado uno nada más, pues marcaríamos. Te permite eventos personalizados, poner notas y la firma. Si firmamos con la tarjeta, directamente quedaría registrada esa reparación en el registro de reparaciones. Aquí tenemos el equipo que hemos inspeccionado con su reparación y en el registro de inspecciones nos iríamos a inspeccionar ese equipo y le haríamos ya directamente la inspección estando reparado. Pondríamos todo positivo, podríamos firmar otra vez con la tarjeta y una vez reparado le hacemos ese registro y nos queda ya como positivo. Vale, eso en cuanto a la inspección del EPI. En registros nos encontramos, si fuera multiusuario, ahora os lo enseño en otra licencia, tendríamos registro de empresas y aquí podríamos compartir, por ejemplo, en esta licencia, compartimos, es la que utilizamos para la revisión de equipos en Irudec, vais a ver que nos salta en EPIs la gestión multiusuario. En esta gestión multiusuario lo que tenemos son los registros de EPIs, de keys, de inspecciones y de reparaciones que gestionamos entre todos los usuarios de esta licencia y una opción que es la de gestión de los inspectores, en la cual podríamos editar a cada uno de los inspectores sabiendo que tiene, en este caso, 1.400 empresas, 5 divisiones diferentes, bueno, tendríamos esa opción. La gestión multiusuario y la gestión de registros es la misma, con la única diferencia que en multiusuario compartimos con los diferentes usuarios y en registros solo veo lo que ha hecho mi usuario, los EPIs, las inspecciones, las reparaciones que ha hecho mi usuario y los modelos que tenemos sí que son genéricos de todos los usuarios. Si volvemos a la licencia de pruebas que teníamos anteriormente, os explico cómo funciona ese registro, tanto en el multiusuario como en el usuario único. Registro de EPIs son aquellos equipos que yo he incluido en mi base de datos. Podríamos editarlos, archivarlos si ya no vamos a volver a utilizarlos, por ejemplo, cuando se tira un equipo, y en edición pues cambiar los datos de ese equipo. Por ejemplo, si nos hemos equivocado al introducirlos cuando nos ha llegado a la revisión. Tendríamos los registros de inspecciones, todas las inspecciones que hemos ido realizando, y estas inspecciones no son editables. Lo que podemos hacer es, en un periodo de 24 horas, borrarla. Si me voy a una inspección que ya se hizo hace más de 24 horas, si veis, lo único que puedo hacer es archivarla, pero no borrarla, por tema
de legalidad. Una inspección que se ha realizado es vinculante al estado del equipo. En 24 horas me puedo dar cuenta que he fallado y que he tenido un error en esa inspección, pero si ya ha pasado ese tiempo, valoramos que la inspección tiene que quedar guardada. En estas opciones de EPIs, inspecciones y reparaciones, pensar que podemos descargar los Excel y los PDF de los equipos. Puedo descargar el Excel completo o un PDF de cada uno de estos equipos, ¿vale? En reparaciones, el registro de las reparaciones que he realizado, y en modelo de EPIs tenemos más opciones. Ya hemos comentado que no es una plataforma única para los equipos de Irudec. Entonces, tenemos en modelo de EPIs diferentes EPIs que podemos revisar. Son modelos genéricos de los cuales luego puedo hacer una inspección de un modelo que tiene un número de lote y serie concreto. Por lo tanto, si no está dentro de esta lista, que tenemos unos 1500 equipos, puedo agregar un nuevo modelo. Dentro de agregar modelo tendría que poner un fabricante. Hay algunos fabricantes que no os va a permitir agregarlo. Por ejemplo, si me voy a los fabricantes como Irudec, vais a ver que no tenemos la posibilidad de meterlo aquí, porque gestionamos directamente nosotros esos modelos nuevos. Pero si metemos un fabricante nuevo, por ejemplo, añadimos nuevo elemento y es el fabricante nuevo. Nombre del EPI, nuevo también. Tipo de EPI, pues es un absorbedor. Categoría nivel 3, norma de referencia N355, por ejemplo. Plantilla de inspección, y aquí deberíamos incluir las plantillas que van a salir luego como preguntas de este EPI. Estas plantillas se gestionan desde el panel de control. Si yo me voy al panel de control, en configuración tengo la gestión de plantillas, y en la gestión de plantillas lo que podemos hacer es una nueva plantilla en la que introducimos secciones y preguntas. Si no tuviéramos preguntas, primero habría que irse a las preguntas y una nueva pregunta. Introducimos todas las preguntas como necesitamos para un checklist. Secciones serían agrupaciones de preguntas, ponemos todas las secciones que necesitamos y luego en gestión de plantillas creamos una nueva plantilla en la que ponemos plantilla de prueba con la sección 1-2 en la que entran estas tres preguntas y con la sección 3 en la que incluimos también diferentes preguntas. Guardamos esta plantilla de prueba y ahora sí, cuando voy al EPI, me voy a registros, registro de modelos y voy a agregar nuevo EPI, pongo fabricante nuevo y lo añado. Nombre del EPI, nuevo también. Tipo de EPI hemos dicho que un absorbedor. Categoría 3. Norma de referencia N355, que es la de absorbedores. Y ahora ya puedo poner una nueva plantilla de inspección. Prueba. Añado primero, perdón. Vale, lo haremos luego. Periodicidad, 12 meses. Vencimiento desde la fabricación, 10 más 2 de almacenamiento. Vencimiento desde primer uso, 10 años. Y aquí seleccionamos imágenes, documentos, código de producto y guardamos. Código de producto. Este es el número de referencia del producto que utilizamos en catálogo. Vale, si nos vamos a este equipo nuevo, nos venimos a su edición
aquí le podemos incluir la plantilla de inspección prueba. Y por lo tanto, cuando vayamos a revisar este equipo, nos saldrá el checklist que hemos incluido para el modelo nuevo, cuando hagamos una inspección de este equipo. Como última opción de los registros de los EPIs, tendríamos el registro de kits. En esta opción, si agregamos un kit, lo que podríamos es incluir directamente diferentes equipos en el mismo chip, diferentes tipos de EPIs para ese chip. Le llamamos nuevo y nosotros tenemos la referencia de que en ese kit contamos con un arnés, un absorbedor y un mosquetón. Aquí tendríamos la posibilidad de marcar esa parte y si necesitamos, pues todas las opciones que nos permite de edición en este equipo. Otra de las opciones que nos permite la plataforma IRUCHECK es la de revisar líneas de vida. Líneas de vida, incluso sistemas como puedan ser redes en diferentes luminarias, en una cubierta o similar. Si accedemos en la barra superior a dispositivo anticaída sistemas, tenemos una barra lateral muy parecida a la de EPIs, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que hemos comentado para EPIs también sería aplicable al tablero en cuanto a las acciones y a los widgets, a leer producto, a la inspección de los componentes de un sistema. Podríamos inspeccionar esas diferentes líneas de vida que componen un sistema, podríamos ponerlas a reparar, podríamos repararlas y luego gestionar esa reparación en la base de datos y tendríamos también la opción de gestión de operaciones. Esta es diferente, esta no la tenemos en EPIs y esta lo que nos permite es facilitar la asociación de los datos y las operaciones de inspección de los componentes cuando este instalador está operando. Esta opción la podemos gestionar desde el teléfono. Al final, lo que resume son las opciones de la actividad para gestionar sistemas y componentes, ingresar los datos de ese sistema, agregar componentes o iniciar esas inspecciones. Si hemos agregado planos del edificio, podemos acceder a ellos. Podemos abrir y cerrar esa información de los equipos, pero nos la vamos a encontrar sobre todo cuando trabajamos en el teléfono. Aquí tendríamos esas opciones y esas aperturas de esas operaciones. Si nos vamos a los registros de los equipos, tendríamos los sistemas que hemos registrado, que son una unión de diferentes componentes. Tendríamos el registro de los componentes que tenemos, en este caso las líneas de vida que tenemos en IRUDEC, y podríamos, como siempre, irnos a esa edición o descarga de la hoja de componentes o añadir un nuevo componente. Esto es muy parecido a lo que tenemos en cuanto a los EPIs. La única diferencia o algo importante a tener en cuenta es que si vamos a añadir un sistema, necesitamos previamente que ese cliente tenga sucursales, tenga edificios, ¿de acuerdo? Eso es importante y eso lo gestionamos desde empresas. Ese edificio va a ser la sucursal del cliente de la empresa a la que vamos a revisar su sistema. Si nos vamos a componentes y nos vamos a añadir componentes, aquí tendríamos el modelo de los equipos, el cliente, el edificio donde se encuentra, por lo tanto ese cliente también tiene que tener abierta la sucursal y el sistema en el que vamos a incorporarlo. Hemos abierto el sistema y sobre ese sistema le vamos incorporando diferentes componentes y a partir de ahí ya los datos de la instalación, de la última inspección, la cantidad
que vamos a requerir para ese componente y la longitud, número de ganchos, número de serie, y ya tendríamos ese componente incluido. Vamos a decir que si el componente tiene 3 líneas diferentes, aquí las incluiríamos. Guardamos y habríamos incluido un componente en un sistema. Si el sistema tiene 3 diferentes componentes, haríamos esta operación 3 veces. En el registro de inspecciones nos encontramos las inspecciones que hemos realizado, las reparaciones, esto sería igual que en EPIS, y en los modelos, aquellos que tenemos ya incluidos. Podríamos añadir nuevos modelos también, como teníamos en la opción de EPIS, y en este sentido no tiene mucha más diferencia. Sobre todo que sepáis que los componentes, los que son ya concretos, los tenemos que vincular a un sistema y que necesitan tener la información de la sucursal, del edificio donde la empresa los tiene instalados. Por lo tanto, tenemos que alimentar las empresas y sus sucursales para poder tener sistemas y componentes, y necesitamos el sistema para poder añadirle componentes. Una vez que tenemos ya esos componentes y esos sistemas, podríamos realizar las inspecciones. Nos entrarían, igual que en los EPIs, en la parte del calendario. Ahora os explicamos en el siguiente punto cómo funciona el calendario de la aplicación. Otra de las opciones que nos permite la aplicación es manejar un calendario con las revisiones de los EPIs y de las líneas de vida o de los sistemas anticaídas que estamos gestionando. Dentro del menú del calendario y alertas, que lo vais a encontrar tanto en EPIs como en dispositivos anticaídas sistema, tenemos la opción de calendario y la opción de eventos. A partir de aquí podemos acceder a la función de calendario y tener un informe visual de las diferentes actividades que tenemos organizadas mes a mes. ¿De acuerdo? Las que son personalizadas, y estas amarillas se crean directamente cuando realizamos una inspección. Si hacemos clic en un aviso específico, nos mandaría a ese evento. En la función de eventos tenemos filtrado lo que hemos clicado, pero si vamos directamente al genérico de eventos, cerramos esa parte, tendríamos todos los avisos que nos encontramos en el calendario, pero en modo listado. Y si entramos en alguno de ellos, nos daría esa información sobre el equipo al que está relacionado ese evento, esta parte de aquí. Nos sirve para controlar la trazabilidad. Si esto lo utilizamos a la vez que los avisos de mail para llevar el control de cuándo se tienen que realizar las revisiones, la herramienta de gestión de esta trazabilidad se convierte en algo bastante potente. Como hemos comentado al principio de este tutorial, para manejar Irucheck vamos a necesitar modelos de EPIs, tener cargados modelos a los cuales luego les voy a dar un número de lote y un número de serie, y necesitamos tener cargadas también empresas, porque estamos revisando unos EPIs a unas empresas. Existe esa vinculación en la base de datos. Para gestionar esas empresas nos tenemos que ir a la barra superior, clicar en empresas, y aquí nos aparecerá el listado de las empresas que estamos gestionando. Si vamos a gestionar una nueva empresa, nos iríamos a nueva empresa, agregaríamos los datos de esta empresa, pues por ejemplo, empresa pruebas, que se dedica a las comunicaciones, está situada en Andorra, el número de CIF, número de IVA, al que luego van vinculadas tanto las inspecciones como los EPIs concretos de esta empresa, ciudad Andorra, código postal,
Y luego tendríamos el registro de trabajadores y de sucursales, que se manejan más fácilmente desde fuera. Podemos ir a guardar y aquí tendríamos la empresa que hemos incluido, empresa pruebas, y desde aquí podemos manejar, por ejemplo, el registro de trabajadores. No tiene ningún trabajador todavía, se lo agregamos. Ponemos Manu, Irudek, si tiene una numeración concreta y si está en una división de esa empresa. Como todavía no tenemos divisiones incluidas, no hay ninguna opción. Y tarea, podríamos poner peón, por ejemplo. Agregar nuevo elemento, peón. En divisiones podríamos poner división norte y agregaríamos la división norte y la podemos clicar. Y aquí guardamos ya este trabajador, así como tantos trabajadores hubiera en la empresa. Si tenemos una hoja Excel de los trabajadores, en importaciones, luego os explicaremos cómo, se podrían volcar todos los trabajadores para una empresa a la vez, igual que todas las empresas que queramos manejar o todos los EPIs de esa empresa a los que vayamos a realizar las inspecciones. Eso desde importaciones se podría realizar. Si volvemos otra vez a las empresas y a nuestra empresa de pruebas, aparte de los trabajadores, también podemos gestionar sucursales, edificios. Esta parte es importante si vamos a manejar líneas de vida, porque nos obliga a vincular ese sistema y esos componentes a una sucursal concreta, a un edificio concreto. Código postal 20.150 en Aduna, provincia Guipúzcoa, país España, y podríamos incluir ese plano del edificio. Aquí ya tendríamos una sucursal. Volvemos a empresas, volvemos a nuestra empresa ficticia de pruebas y tenemos la opción también de incluirle divisiones. Imaginaros que tiene una delegación en la zona norte, en la zona sur, en la zona este y oeste. En esta opción podríamos agregar norte. Lo teníamos ya antes, pues la eliminamos. La hemos creado cuando estábamos creando el trabajador, que sería el atajo para no tener que venir hasta esta opción. Este y oeste, por ejemplo. Y aquí ya tendríamos nuestra empresa con las diferentes divisiones. Cada una de ellas podemos editarla, archivarla o eliminarla. Si nos vamos otra vez a gestionar empresas, a nuestra empresa ficticia, y nos vamos a registro de trabajadores, este trabajador podría ya vincularlo a las diferentes divisiones que tenemos en la empresa. Vale, como última opción dentro de empresas y un punto muy interesante a la hora de llevar la trazabilidad a terceras empresas, a gestionar sus inspecciones. Podemos crear licencias light para las diferentes divisiones de estas empresas. Y esa licencia light, de una forma gratuita, le va a dar acceso a esa empresa, usuaria de los EPIs, a acceder a las inspecciones que les he realizado yo desde esta licencia. De tal manera que pueden comprobar si requieren de inspecciones el mes siguiente, quién realizó la inspección, a quién pertenece ese equipo, toda la hoja del equipo que veíamos y las inspecciones que se le han realizado. Para poder abrir esa licencia light, lo único que tenemos que hacer es venir a las divisiones y habilitar los usos compartidos. Necesitamos un correo
al que vincular esta licencia Light, y a este correo les llegará un aviso con una licencia, un usuario y una contraseña que les da acceso a los datos que os comentaba. Tendríamos ya enlazada esa parte y ahora podríamos simplemente editar ese uso, esa licencia Light, cambiando el mail. Eso lo podríamos hacer para todas las divisiones que tiene esta empresa. Podríamos poner un correo diferente o podríamos poner el mismo correo. Si tiene el mismo correo, le llegará un aviso simplemente de que con la misma licencia usuario y contraseña tiene acceso a diferentes divisiones. Habilitamos esos usos compartidos y a partir de aquí ya tendríamos la opción de la licencia Light abierta para estas diferentes divisiones. En cuanto a empresas, con esta parte simplemente decir que podríamos duplicar para luego editar, incluso borrarlas. No se borrarán sus inspecciones, pero sí se borrará la empresa y los datos que teníamos asociados a esa empresa. Como último punto, a comentaros sobre Irucheck. Tenemos una opción que es muy interesante si vamos a incorporar todos los datos de una empresa o de diferentes empresas, o vamos a empezar a manejar Irucheck desde cero, pero tenemos ya mucha información previa. Podemos ir a la barra superior de importaciones y aquí tenemos diferentes plantillas para las empresas, para los EPIs y para las líneas de vida, para los sistemas anticaídas, en las que podremos incorporar todos los datos directamente de las empresas con las que vamos a trabajar, de sus divisiones, de sus sucursales y de sus trabajadores. Si tengo 100 empresas, empiezo con Irucheck, desde una Excel puedo incorporarlas, después incorporarles a esas empresas sus divisiones, sus sucursales y sus trabajadores, simplemente a base de plantillas de Excel. Eso mismo se puede hacer para los EPIs. Puedo importar esos EPIs concretos con su número de lote y su número de serie. Si quiero hacer kits para diferentes trabajadores, también tengo esa opción. Incluso para las plantillas de inspección, esos checklists, para luego poder crear modelos nuevos, lo podríamos hacer desde esta opción. Por ejemplo, si descargáramos la plantilla de importar EPIs, nos encontraríamos con un Excel parecido a este, en el que incorporaríamos estos datos que ya tenemos que tener previamente en la aplicación y luego seleccionaríamos ese archivo y lo descargaríamos dentro de nuestra aplicación. Esto sería exactamente igual para las líneas de vida.